módulo, el módulo patrio, ya que estamos en el mes patrio, le comentaba a Joana, entramos y escuchamos una música, sí, agradable, pero deberíamos haber escuchado un vals, le digo, porque estamos en el mes patrio, ¿no? ¿Me escuchan? Por ahí me dicen que se entrecorta. Por favor, ¿me van confirmando? Ya, perfecto. Yo voy a estar leyendo y me van confirmando. Bueno, chicos, les decía entonces que es el módulo del mes patrio. Empezamos este módulo número 4 con la sesión número 1 en lo que corresponde a la etapa de ejecución contractual. En esta etapa, nosotros ya hemos avanzado, el postor, el proveedor que decidió participar en una contratación del Estado y que participó en la etapa del procedimiento de selección, ha sido ya adjudicado con la Buena Pro y también la Buena Pro ya ha quedado consentida y por lo tanto tiene ya habilitado el derecho y la obligación, porque vamos a ver que es una obligación, de suscribir el contrato con la entidad. Así iniciamos ya entonces, luego de suscrito el contrato, vamos a entrar a la etapa de ejecución contractual. Entonces, el día de hoy vamos a conversar en este módulo, en esta sesión número 1, en los temas relacionados al perfeccionamiento del contrato. ¿Cuál es la formalidad para el perfeccionamiento del contrato? ¿Cuáles son los plazos que establece la norma? Las formalidades. ¿Qué requisitos se deben presentar para suscribir un contrato, tanto en el caso de bienes y servicios como en el contrato de obra? Vamos también a analizar qué es lo que sucede si una de las partes, es decir, o la entidad o el contratista, deciden no suscribir un contrato. Vamos a ver cuáles son las consecuencias que acarrean para las partes si es que no se llegara a suscribir el contrato. Entonces ya conocemos la modalidad del curso, la modalidad de este diplomado, yo les voy a ir explicando y voy a ir revisando el chat para las preguntas que ustedes requieran hacer con la finalidad de que quede totalmente claro este tema del procedimiento para la suscripción del contrato. ¿Perfecto? Muy bien. Entonces tenemos que una vez que la Buena Pro ha quedado consentida o administrativamente firme, ¿a qué me refiero con que ha quedado consentida o administrativamente firme? Digo que ha quedado consentida la Buena Pro cuando pasaron acuérdense cuántos eran los días para poder impugnar la Buena Pro, ¿de acuerdo? Depende del tipo de procedimiento, ¿no es cierto? Eran, a ver, para leer si están activos en la clase, ¿cuántos eran los días que se tenía para impugnar? Exactamente, de 5 u 8, ¿no es cierto? Dependiendo el tipo de procedimiento de selección. En las licitaciones y en los concursos, 8 días. En los demás tipos de procedimientos, 5 días. Muy bien. Una vez que ha pasado este plazo de otorgada la Buena Pro y que las partes no hayan impugnado, se dice que la Buena Pro ha quedado consentida. Muy bien. ¿Y cuándo decimos que ha quedado administrativamente firme? Cuando ha pasado este tiempo, y en este tiempo alguien ha interpuesto un recurso de apelación. Recurso que ha sido resuelto ya sea por la entidad o por el Tribunal de Contrataciones. Y ya sea la entidad o el tribunal ha ratificado ese otorgamiento de la Buena Pro y por lo tanto con esa resolución ha agotado la vía administrativa. Entonces, con esa resolución que agota la vía administrativa, tenemos que esa Buena Pro ha quedado consentida en la vía administrativa o ha quedado firme en la vía administrativa. A eso se refiere entonces la norma cuando menciona que una vez consentida la Buena Pro o administrativamente firme esta Buena Pro, ¿correcto? Nace la obligación para ambas partes, ¿ya? Es una obligación tanto para la entidad como para el contratista de suscribir el contrato. ¿Y por qué digo que es una obligación? Porque aquí ya ninguna de las partes puede negarse a suscribir un contrato. Dirán, pero bueno, todavía no se ha firmado el contrato. Pero recuerden que el postor presentó dentro de su oferta una declaración jurada que declaró
y que manifestó que iba a mantener su oferta hasta la suscripción del contrato y que se comprometía a suscribir ese contrato. Por lo tanto, tiene una obligación pendiente con la entidad. En este caso, la entidad también tiene una obligación con el contratista de suscribir el contrato. Entonces, partimos por la idea central de que ambas partes, una vez que ha quedado consentido o administrativamente firme la buena pro, tienen la obligación de suscribir el contrato. Como toda regla tiene una excepción, aquí también para la suscripción del contrato se presentan ciertas excepciones. ¿Y cuál es la excepción? La única excepción que tiene la entidad es que haya existido algún recorte presupuestal respecto del objeto de la materia del que se está pretendiendo suscribir el contrato por norma expresa. Es decir, que expresamente ese presupuesto que había sido destinado para la contratación de ese objeto contractual, ahora tenga que ser destinado para otra situación. Solamente en ese caso en concreto, la entidad estaría facultada para decirle al postor ganador de la buena pro que no va a suscribir un contrato. Adicionalmente, también podría la entidad negarse a suscribir un contrato cuando haya desaparecido la necesidad de la contratación. Cuando exista un motivo injustificado por parte de la entidad para suscribir un contrato, es decir, la entidad se niegue sin fundamento alguno en suscribir un contrato, existe responsabilidad administrativa para los funcionarios, sin perjuicio de que imposibilita a la entidad volver a convocar durante el mismo ejercicio presupuestal el procedimiento de selección que se está negando a suscribir. Vamos a detenernos un momentito para poder leer la consulta que está haciendo su compañero Milton. Dice, ¿qué pasa si en una licitación pública el postor apela ante la entidad? ¿Qué debo hacer? ¿Correr traslado o simplemente me pronuncio indicando infundado por no corresponder? Muy bien, Milton. A ver, ¿quién quiere ayudar a la consulta de Milton? Es lo que hemos visto en la clase anterior, ¿verdad? ¿Recuerdan qué pasaba si es que alguien presentaba un recurso a alguien que no era competente? Ese era un requisito y les voy a dar facilidad. ¿Qué requisito era? ¿De admisibilidad o un requisito de procedencia? ¿Se acuerdan ustedes? Es un requisito de procedencia. Procedencia, correcto. Como es un requisito de procedencia presentarse a aquel órgano que sea competente, si se ha presentado ante un órgano que no lo es, entonces el resultado de esto será que se declarará improcedente. No podemos hablar de fundado o infundado, porque hemos dicho que cuando nos referimos a infundado o fundado, es porque estamos resolviendo el fondo del asunto. Me estoy pronunciando por la materia de la apelación. Tendré que decir si tienes razón o no tienes razón por estos fundamentos. Solamente cuando analice el fondo de lo que me están pidiendo, podemos decir que el recurso va a ser declarado fundado o infundado. Pero si solamente se basa en revisar requisitos de procedencia, entonces tendremos que decir que el recurso es improcedente por haberse presentado ante un órgano incompetente. En cuanto a correr traslado, dijimos que la norma de contrataciones expresamente señala que cuando se presente un recurso de apelación ante un órgano que no es el competente, no es aplicable lo que establece el procedimiento administrativo general de derivar o de correr traslado al órgano competente. Por lo tanto, se declara de plano improcedente. Espero entonces haber dado respuesta a tu pregunta, Mirto. No, Neisser, no se corre traslado. No se corre traslado por el tema de la competencia funcional. Mencionamos justamente de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo General, sí, cuando tú presentas un trámite en una entidad que no es la competente, la entidad tiene la obligación de correrle traslado a la entidad que sí lo sea. Pero en el caso específico de la contratación pública y en específico o centralmente en el caso del recurso de apelación,
la norma textualmente señala que no procede este tema de correr traslado. Sí, ¿puede una norma OCE estar por encima de la ley de procedimiento administrativo? Sí, Víctor, porque es una norma con el mismo rango. La norma es una norma especial en este caso, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el tema de prescripción, de caducidad, que no aplican para los procedimientos sancionadores del Tribunal de Contrataciones, porque es una ley especial, ¿ya? Ok, listo. Sin perjuicio de las acciones de inconstitucionalidad que se puedan tratar por este tema, ¿ya? Pero es lo que establece literalmente la norma de contratación. Avanzamos. Entonces, ya mencionamos cuáles son los supuestos bajo los cuales la entidad podría negarse a suscribir un contrato. ¿Y cuándo el postor podría negarse a suscribir un contrato? Les comento que hace 8 años, hablo por lo menos hace unos 6, 7 años tal vez, el postor no tenía la posibilidad por allí de justificar o no una falta de suscripción del contrato, ¿cierto? Simplemente el postor estaba en la obligación de suscribir el contrato. Actualmente la norma consigna un párrafo un tanto, entre comillas, permisivo para el postor, dándole la oportunidad de que el postor pueda negarse a suscribir un contrato solamente si se encuentra imposibilitado física o jurídicamente, pero que esta imposibilidad evidentemente haya sido pues posterior al lance de su oferta, etc., ¿cierto? Entonces solamente en esas situaciones podría el postor negarse a suscribir el contrato. ¿Quién declara si es que esa imposibilidad física o jurídica es válida? El único que puede declarar que esa imposibilidad jurídica o física es válida es el Tribunal de Contrataciones. ¿A qué me refiero? Cuando el postor se niegue a firmar un contrato, lo que va a pasar es que la entidad automáticamente le quite la buena pro, es decir, que pierda automáticamente la buena pro. Y una vez que suceda ello, la entidad tiene la obligación de remitir un informe técnico legal al Tribunal de Contrataciones, informando que este postor se ha negado a suscribir el contrato, porque dicha acción constituye una infracción tipificada en el artículo 50 de infracciones de los postores. Y por lo tanto, se le va a iniciar un procedimiento administrativo sancionador a efectos de que sea el Tribunal de Contrataciones quien determine si es que el motivo por el que este postor se negó a suscribir un contrato es un motivo justificado o no. Si es que considera que es justificado, evidentemente archivará el procedimiento sancionador y no habrá sanción alguna. Si es que determina que el postor no suscribió el contrato por motivos externos y que en todo caso fueron imputados a su responsabilidad, en este caso, se le aplicará una sanción. Y para la no suscripción del contrato, las sanciones son de multa. Vamos a leer nuevamente la consulta de su compañero. A ver, dice, acaba de ocurrir un caso en mi entidad. Llegó un término de referencia para solicitud de mantenimiento con modelos de vehículos, pero no tenemos. El especialista concluye que corresponde una contratación directa con un postor diferente al que cotizó. Luego, dan buena pro a otro proveedor que nunca presentó oferta. Y como consecuencia, firman contrato con el proveedor que no correspondía. ¿Cómo encausa la nulidad? Bueno, la nulidad es una sola, ¿no? La nulidad sería una sola y se declararía la nulidad hasta el momento del término de referencia, en este caso, porque desde allí nace el vicio. Avanzamos, chicos. Entonces, esas son las excepciones para poder dejar de suscribir este contrato. Su compañero Carlos dice, otro motivo sería que durante la suscripción del contrato, el OCE lo inhabilite. Ya, pero sería, ahí sería de repente una imposibilidad jurídica, ¿no? Carlos consulta, ¿no? Otro motivo sería, por ejemplo, si está a punto de suscribir un contrato y en ese plazo recibe una sanción por parte del Tribunal de Contrataciones.
Eso es una imposibilidad jurídica porque ya no va a estar habilitado para suscribir el contrato y por lo tanto no podrá suscribir. Ahora, será el tribunal el que analice esa situación para ver si le impone o no le impone sanción. Entonces, con eso hemos dejado claro cuáles son estrictamente las razones por las que la entidad o el postor podrían negarse a suscribir el contrato, sabiendo que la regla general es que ambas partes están obligadas a suscribir el contrato. ¿Cómo se perfecciona un contrato? El contrato se va a perfeccionar con un documento, normalmente al que le denominamos contrato. ¿Ya? Su compañera Joyce, vamos a responder lo que pregunta su compañera. La negativa injustificada o justificada del postor para la firma, por supuesto. Las entidades públicas deben comunicar, es su obligación, así lo establece la norma, que deben comunicar al Tribunal de Contrataciones cuando el postor no suscribe el contrato. ¿Ya? Igual debe comunicar cuando le ha resuelto el contrato, cuando ha declarado nulo el contrato, por causal imputable al contratista. ¿Ya? En ese caso, entonces, se tiene que informar a través de los informes técnicos legales al Tribunal de Contrataciones, porque él es el único que va a poder decidir si es que esa causal fue justificada o no. Entonces, les mencionaba que el contrato se perfecciona con la suscripción del documento que contiene el contrato. Normalmente, en las bases del procedimiento de selección, vamos a encontrar una proforma del contrato, que contiene todas las cláusulas que debería llevar este contrato. En la siguiente lámina vamos a ver cuáles son esas cláusulas obligatorias que establece la norma, deben registrarse o deben incorporarse en el contrato. Entonces, tenemos también aquí que la regla general es que el contrato se perfeccione a través de la suscripción de ese documento que lo contiene, que normalmente conocemos como contrato. Sin embargo, la norma también establece la posibilidad de que ese contrato pueda ser perfeccionado a través de la recepción de una orden de compra o de una orden de servicio. ¿En qué casos? En los casos de las subastas inversas electrónicas o de las adjudicaciones simplificadas que se convoquen para la adquisición de bienes y servicios en general y cuyo valor estimado sea inferior o igual a 100.000 soles. En esos casos, entonces, la entidad podría decidir que en lugar de suscribir un contrato, simplemente le va a notificar al postor una orden de compra o una orden de servicio. Y esa orden de compra o esa orden de servicio vendría a constituir el contrato. ¿Ya? Entonces, a veces dicen, no sé si a ustedes les ha pasado, a veces dicen, doctor, es que yo no tengo contrato, nunca suscribimos un contrato, solo tengo una orden de servicio. Esa orden de servicio es su contrato, ¿ya? Porque se está perfeccionando a través de esa orden de servicio. En estos casos que les acabo de mencionar, se puede entonces, es algo facultativo, perfeccionar el contrato a través de una orden de compra o una orden de servicio. También se puede perfeccionar el contrato a través de una orden de compra o de servicio en los casos de los procedimientos según relación de ítems, siempre y cuando igual el valor de cada ítem sea igual o menor a 100.000 soles. Por ejemplo, hemos convocado una licitación pública con varios ítems y cada ítem es igual o menor a 100.000 soles. Podría realizar una orden de servicio o una orden de compra por cada uno de esos ítems, ¿correcto? Sin necesidad de suscribir un contrato. Vamos a leer la pregunta de su compañero Jorge. Jorge pregunta, ¿qué pasa si se le otorga la buena pro en una contratación directa? ¿Ya? Luego el proveedor simplemente se niega a atender. ¿Cómo debe proceder la entidad? En el mismo sentido que lo he precisado hace un momento. Si se niega a suscribir el contrato, se deberá quitarle la buena pro automáticamente, registrar la información en el SEACE, volver en este caso a contratar o buscar otro postor al que le van a hacer firmar el contrato porque es una contratación directa, no hay un postor segundo, ¿sí? Y comunicar inmediatamente al Tribunal de Contrataciones para la aplicación de las sanciones que corresponden.
porque desde el momento en que la contratación directa, el postor presentó la cotización, también presenta la declaración jurada que señala que se compromete a suscribir un contrato. Y al no haber suscrito ese contrato, será en este caso responsable y el tribunal tendrá que validar su responsabilidad. Muy bien. Su compañero Neisser pregunta si una orden de servicio puede tener un monto máximo. Vuelvo a repetir lo que estoy mencionando, Neisser, aquí. Las órdenes de contrato, las órdenes de compra, las órdenes de servicio podrían reemplazar al contrato siempre y cuando los montos sean menores a 100.000 soles. Por lo tanto, y como una consecuencia lógica de lo que estoy mencionando, si es que el contrato es superior a 100.000 soles, necesariamente deberé suscribir un contrato, ya no siendo válido la emisión de una orden de compra o una orden de servicio. Muy bien. En el caso de los catálogos electrónicos de acuerdo marco, que es lo que hemos visto también en el módulo anterior, y en el caso de la comparación de precios, aquí sí, siempre el contrato se va a perfeccionar con una orden de compra o con una orden de servicio. Es decir, no va a existir el contrato tal cual como nosotros lo conocemos, ¿ya? En el caso del catálogo electrónico de acuerdo marco o en la comparación de precios, porque simplemente se va a perfeccionar con una orden de compra o una orden de servicio. Evidentemente, en el caso del catálogo electrónico de acuerdo marco, esa orden de compra o esa orden de servicio se va a notificar a través de la misma plataforma. Y en el caso de la comparación de precios, se le notificará de acuerdo a los procedimientos que vamos a verificar en la siguiente lámina. Bien. Su compañera Belli pregunta, cuando se habla de perfeccionar un contrato, ¿implica que se pueda agregar un contenido adicional que no esté dentro de los términos de referencia o las especificaciones técnicas? No, Belli. En realidad, el contrato, y lo vamos a ver en la siguiente lámina, el contrato debe contener lo que se estableció en los términos de referencia, en las bases y en la oferta ganadora y en cualquier otro documento que establezcan obligaciones para las partes. Pero no significa que en el contrato podamos cambiar aquello que esté dentro del término de referencia o de la especificación técnica. Ello no es posible. Ahora, eso es lo que corresponde. Sin embargo, podría ser el caso, ¿no? Que de repente la entidad y el contratista hayan hecho una modificación a finalmente el TDR. Y como es un contrato, el contrato será validado y respetado por las partes. Pero el contratista podría negarse a suscribir un contrato en el cual la entidad consigne información diferente o adicional a la que fue consignada en las bases. Y en este caso no será responsabilidad de él, sino responsabilidad de la entidad por querer incorporar cláusulas o contenidos que no fueron válidamente puestos de conocimiento del contratista o del futuro contratista. Bien, veamos entonces Bien, vamos a ver entonces en esta lámina, si la ven, ¿verdad? ¿Cuáles son los requisitos para el perfeccionamiento del postor? ¿Qué es lo que debe presentar el postor para suscribir el contrato? Lo primero que debe presentar el postor es el Registro Nacional de Proveedores vigente. Debe no estar impedido para contratar con el Estado. Esto más que una constancia constituye una cualidad, ¿no es cierto? Debe estar no impedido para suscribir el contrato. No inhabilitado. Eso sí se refiere a una constancia que se tramita en el OCE, que es una constancia de no estar ni impedido ni inhabilitado para contratar con el Estado. La CMC, ¿qué significa CMC? CMC significa capacidad máxima de contratación suficiente en el caso de obras. Y se los voy a explicar así muy rapidito porque eso fue algo que vimos en el módulo primero, cuando hablamos de los ejecutores. La capacidad máxima de contratación viene a ser lo siguiente. Cuando los proveedores del Estado
se inscriben en el Registro Nacional de Proveedores en el capítulo de obras, se les otorga una capacidad máxima de contratación, ¿ya? En el caso de la capacidad máxima de contratación, es un monto máximo por el que ellos pueden contratar con el Estado. Este monto se les va restando cada vez que suscriben un contrato y se les va devolviendo cada vez que realizan valorizaciones o el famoso récord de obra, ¿correcto? Entonces, lo que deberemos verificar es que al momento de suscribir el contrato, ese postor tenga la disponibilidad de esa capacidad más que máxima, una capacidad libre de contratación. Y en el caso de las consultorías, se tendrá que verificar que el postor tenga la especialidad y la consultoría o la categoría requerida en el proceso. Su compañero menciona, esos datos ya vienen en la constancia del RNP. En el caso de el RNP, sí viene la información. Ahora ya me parece que hay una ficha única, y solamente en el caso de los ejecutores de obra es que se tramitan las dos constancias, la de inhabilitado y la de capacidad libre. El OCE determina la capacidad máxima de contratación, correcto. Cuando se inscriben, en realidad el Registro Nacional de Proveedores es quien les otorga esa capacidad máxima de contratación. Y les repito, funciona como una bolsa. Suscriben un contrato, se les resta el monto del contrato. Valorizan, se les devuelve el monto de la valorización. Vuelven a suscribir otro contrato, se les resta el monto de ese contrato. Y así cada vez que van valorizando, se les devuelve el monto de esa valorización. Las constancias, me parece, sí tienen un costo, está dentro del TUPAC, tienen un costo actualmente, no recuerdo el monto exacto, si mal no recuerdo, yo lo dejé en 180 soles la constancia de capacidad. Listo. Avancemos. ¿Qué otros documentos debo presentar para el perfeccionamiento del contrato? Debo presentar las garantías, salvo las excepciones del caso. En este caso en concreto, en las siguientes clases vamos a hablar de cuáles son esas garantías que deberían presentarse. El contrato de consorcio con firmas legalizadas también debe ser el caso, es decir, si han participado en consorcio o no. El código de cuenta interbancaria, el famoso CCI, para poder realizar el pago a través de esta CCI, porque recordemos que todos los pagos que realice la entidad a un proveedor deben necesariamente realizarse a través de la cuenta interbancaria. Así lo establece expresamente una de sus disposiciones complementarias finales. También debe presentarse los documentos que acrediten las facultades para suscribir el contrato, es decir, las vigencias de poder de los representantes legales si se trata de personas jurídicas o el DNI en caso se trate de una persona natural. Y en el caso de obras, se debe presentar también los documentos que acrediten el requisito de calificación. ¿Por qué? Porque estos documentos no fueron presentados en la oferta. Recordemos que actualmente, en el caso de obras, no se acreditan los requisitos de calificación en la oferta y no se acreditan al momento de la suscripción del contrato. Es decir, antes el postor o el ejecutor de obras tenía que presentar en su expediente, en su oferta, toda la información del profesional propuesto, etcétera, todo su currículum, todos tenían que presentar. Si habían 20 postores, los 20 tenían que presentar la información de su personal clave. Actualmente, la norma señala que esa información solamente la debe presentar el postor ganador de la Buena Pro al momento de suscribir el contrato. Entonces aquí, en este momento, será la oportunidad en que el postor ya ganador de la Buena Pro y que va a suscribir el contrato y que se va a convertir en contratista, deba presentar esta información, ¿ya? Su compañera pregunta, dice, en caso de una persona natural, es impedimento si la persona natural tiene el DNI caducado. Bueno, eso ya es más un trámite administrativo. Normalmente no te van a hacer un impedimento, pero sí te van a pedir que presentes la constancia de que estás tramitando tu DNI vigente, ¿no? Pero te van a pedir ese documento, sí. Muy bien. En el caso de obras, ¿ya? Lo que les he mencionado es para el caso de bienes y servicios. Adicionalmente, en el caso de obras, además de lo que hemos mencionado, se debe presentar la siguiente información. El famoso CPC,
CPM, es el programa de ejecución de obra, el cual va a representar la ruta crítica y el calendario de obra valorizada. O sea, su ruta, su calendario, su cronograma, al igual que el calendario de adquisiciones de materiales y el calendario de utilización de equipos si es que hubiese propuesto algún equipo. Adicionalmente, deberá presentar el análisis de costos unitarios, en este caso, que presentó ya en su oferta, si es que se trata de sus precios unitarios, ¿ya? Y si se trata de suma alzada, el desagregado de esas partidas que dieron origen a su oferta. Su compañero Dilter pregunta, ¿en el caso de obras el personal administrativo también se presenta o no? Solamente se presenta el personal clave requerido por la entidad. Normalmente, ¿quién es el personal clave? El residente y algún personal que en todo caso hayan colocado como un especialista, ¿ya? Ellos son el personal de quien se tiene que acreditar la información. Personal administrativo no es necesario si es que no se ha requerido como un requisito como personal clave. Entonces, adicionalmente a lo que hemos mencionado, en el caso de obras se deberá presentar también estos documentos que están relacionados al avance de la obra, a la utilización de los materiales, a la ruta crítica que va a seguir la obra durante toda la ejecución, ¿ya? Toda esta información, entonces, es presentada de manera adicional en el caso que nos encontremos en una suscripción del contrato de obra. Voy a hacerles aquí una referencia para poder aclarar o establecer las diferencias de los nombres del postor. Acuérdense que un proveedor del Estado en el proceso de la contratación pública recibe diversos nombres. En el caso de cuando es participante, cuando se inscribe en un procedimiento de selección, el proveedor del Estado, al proveedor del Estado se le denomina participante. Cuando presenta una oferta en el procedimiento de selección, ese proveedor se llama postor. Y cuando suscribe un contrato, ese proveedor recibe el nombre de contratista, ¿ya? Entonces hay que tener bien claro, una vez que se suscribe el contrato, ya podremos hablar del contratista. Antes de la suscripción del contrato, postor, ganador de la buena pro. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a leer la pregunta que realiza su compañera Georgiani. Ahorita por la pandemia, ¿qué cosa adicional tiene que presentar con respecto al personal clave? Eso va a depender, Giovanni, de lo que se haya requerido en las bases. Normalmente les están haciendo presentar adicionalmente su protocolo COVID debidamente registrado en el sistema del SIS-COVID. ¿Ya? Carlos pregunta, ¿un profesional puede estar incluido en más de un postor de un proceso de selección? Te vuelvo a repetir, Carlos, que ahora ya no se coloca la información del personal clave en las propuestas. Por lo tanto, no vamos a saber quién es el personal clave de los postores, sino hasta que se suscriba el contrato. Es decir, únicamente vamos a verificar la información de quien se suscriba contrato. Ahora, la norma sí establece una prohibición de que no puede un residente trabajar en dos obras a la vez. Y cuando el residente esté trabajando en la misma entidad a la que va a suscribir el contrato, simplemente no podrá suscribirse ese nuevo contrato. Su compañero Germán dice, ahora es obligatorio un médico ocupacional. Y probablemente en los nuevos términos de referencia ya se esté considerando dentro del personal obligatoriamente este médico ocupacional. ¿Ya? Eso va a depender de lo que se requiera específicamente en las bases, porque recordemos que la reactivación de los procesos de selección incluyó la facultad para que las entidades retrotraigan sus procesos a la etapa que ellos creían conveniente e reformulen sus expedientes e incorporen inclusive un presupuesto adicional, porque evidentemente la incorporación de otras obligaciones iba a incrementar el presupuesto que ya había sido determinado por la entidad. Estos son entonces los requisitos que tenemos para la suscripción del contrato de obra.
En el caso de los documentos presentados para la suscripción del contrato de obra referidos al CPM y a los calendarios de utilización de materiales y de equipos, estos pasan por una evaluación, son revisados por el inspector o por el supervisor y puede otorgarle un plazo al futuro contratista para que subsane esa información y luego sea remitido a la entidad para su correspondiente aprobación dentro de los 5 días hábiles siguientes. ¿Cuáles son los plazos y procedimientos para el perfeccionamiento del contrato? Ahora sí vamos a ver plazos. La norma establece, respecto del plazo, que se tienen 8 días siguientes hábiles, ya hablamos hábiles, al registro del consentimiento y al SEACE, ¿ya? ¿Por qué digo registro? El registro del consentimiento es un registro manual. Normalmente debería realizarse en el mismo día en que se produce. Sin embargo, hay entidades, por ejemplo, que el día de hoy vencieron los 8 días hábiles para poder impugnar y nadie impugnó. Lo que debería pasar es que mañana, o sea, al día siguiente, cuelgue el consentimiento de esa buena pro, ¿no es cierto? Para que pueda estar habilitado el contratista para suscribir el contrato. Sin embargo, hay entidades que no realizan ese registro del consentimiento de la buena pro. Por lo tanto, si no se ha colgado, si no se ha registrado ese consentimiento de la buena pro, los plazos para la suscripción del contrato no pueden computarse. Así es que si la entidad se demora en colgar ese registro, el contratista tendrá mucho más tiempo para seguir presentando sus documentos para la firma del contrato. Porque estos 8 días hábiles se van a contar únicamente desde que se cuelgue en el registro el consentimiento de la buena pro. Entonces, va a tener 8 días hábiles para presentar los documentos. ¿Qué documentos? Los que ya hemos mencionado, las garantías, las constancias, las vigencias de poder, el CCI, los documentos del personal, etc. Y va a tener, en este caso, la entidad 2 días adicionales a esos 8 para tener 2 opciones, para suscribir el contrato o para decirle al contratista que le falta alguna información y que debe subsanar, en este caso, el contrato, ¿ya? Entonces, su compañero Milton pregunta, en el caso de compras corporativas facultativas, adicional al plazo de los 8 días, dice adicional al plazo de 8 días, para suscribir el contrato se otorga 3 días para comunicar el resultado a las entidades participantes. Ah, bueno, porque en ese caso hay más entidades participantes para que puedan comunicarle para la firma de contrato. Ya, pero esos 3 días en todo caso se dan antes de poder suscribir el contrato, ¿ya? En el caso de las compras corporativas. Bien, entonces, que quede claro, por favor, este tema de los plazos. 8 días para presentar los documentos, ¿ya? Que hemos mencionado, y luego la entidad va a tener 2 días para tomar 2 decisiones. Exactamente, Joyce, 10 días. 2 días entonces para poder suscribir el contrato si es que cree que todo está bien. Quiere decir que al 10º día ya deberíamos tener un contrato suscrito. Sin embargo, la norma establece que estos 2 días también podrían servir para que la entidad pueda pedirle al contratista que subsane la presentación de algún documento que haya sido, en este caso, presentado de manera incorrecta. Y en este caso, le va a poder otorgar un plazo adicional para que pueda, que no exceda de los 4 días, para que pueda subsanarlo y en este caso proceder a suscribir el contrato. ¿Ya? Establece la norma desde entonces
no puede excederse de 4 días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación a la entidad. Y luego, una vez que se reciban los documentos, tendrán 2 días para suscribir el contrato. ¿Cuánto plazo tengo para registrar mi contrato? 10 días. Luego tienes 10 días para poder suscribir el contrato. Perdón, para poder colgarlo en la plataforma del ICEAS. Entonces, aquí en esta lámina tenemos el primer supuesto. Se registra el consentimiento de la buena pro. El contratista tiene 8 días para presentar los documentos para suscribir el contrato y lo presenta todo en orden. 2 días más se suscribe el contrato. No pasa nada, tenemos 10 días y tenemos un contrato suscrito. En esta otra lámina tenemos el segundo supuesto. Igual, los 8 días para presentar el documento, el contratista presenta los documentos, pero sin embargo, a la entidad decide notificarle observaciones. Le da 4 días hábiles, ¿sí? 4 días hábiles como máximo, no pueden ser más, y luego de que le da esos 4 días, a los 2 días de haberse presentado, se suscribiría el contrato. Entonces aquí tendríamos que son 8 más 2, 10 y 4, 14, más 2, 16. En el peor de los casos, serían 16 días para poder suscribir un contrato. Muy bien. Vamos a ver, ya hemos visto entonces el procedimiento para la suscripción del contrato y luego vamos a ver qué es lo que pasa. Ya, su compañero Wilder pregunta, ¿y si no subsana la empresa ganadora, qué pasa? Quiere decir que no se va a suscribir el contrato. Es como si el contratista no estuviese manteniendo su obligación de suscribir el contrato y por lo tanto, Wilder, el contratista no firma el contrato, la norma establece que pierde automáticamente la buena pro. Por lo tanto, ya saben cuál es la consecuencia, que la entidad tendrá que enviar el informe al Tribunal de Contrataciones para que él decida si es que el motivo fue justificado o no. Así es, Naisa. Y dice, y encima lo sancionan. Sí, porque él presentó una declaración jurada diciendo que iba a suscribir un contrato. Y si no suscribe el contrato, es su entera responsabilidad. Bien, vamos a ver entonces cuál es el contenido del contrato. El contenido del contrato, la norma establece que el contenido del contrato está por el documento que lo contiene, ese documentito que conocemos donde dice contrato número 05, ya. Ese es el contrato. Pero no solamente está conformado por ese documento que lo contiene, sino además está conformado por los documentos del procedimiento de selección que establezcan reglas definitivas. ¿A qué me refiero? Me refiero a las bases y que contienen los términos de referencia o las especificaciones técnicas, tratándose de bienes, de lo objeto de la contratación. Todo el expediente de contratación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunas veces sucede que en las cláusulas del contrato no se consigna toda la información porque es demasiada que existe en los términos de referencia, ¿no? Por ejemplo, pues imagínense que nos pidan 20 equipos, 50 profesionales, etcétera, ¿no? Entonces habría que poner en el contrato toda esta información. No es necesario, porque en el contrato deben ir las cláusulas especiales. Lo demás va a estar contenido en el expediente de contratación que forma parte del contrato. Entonces, al igual que la oferta ganadora, también forma parte del contrato. ¿A qué me refiero con la oferta ganadora? No sé si en alguna ocasión han tenido ustedes la suerte de participar en algún comité o ser parte de algún consorcio o postores, contratistas, etc. Por ejemplo, las bases pueden solicitar de que los productos se entreguen en un plazo de 20 días, pero ha establecido como factor de evaluación que a aquellos que oferten un plazo mejor les van a asignar algún puntaje. Y por lo tanto yo, como quería que me otorguen ese puntaje,
he establecido o he ofrecido que mi plazo de presentación de los productos será de 15 días, ¿correcto? Entonces, podríamos decir lo siguiente. Cuando yo firme el contrato, ¿ya? Vamos a imaginar que tengo que consignar esta información. ¿Cuánto plazo de entrega debo consignar? ¿Lo que establecen las bases que decía 20 o lo que establece la oferta ganadora que decía 15? ¿Qué dicen ustedes? Correcto, tendrían que ser los días ofertados, porque eso ya forma parte va a formar parte del contrato. Y él en su oferta ganadora, él ha ofrecido aquello. Vamos a imaginar también que en las bases no exista nada de mejora, o sea, no hayan pedido nada de mejora. Pero sin embargo, el postor de manera libre quiso y dijo, ¿sabes qué? Además de eso, yo te voy a prestar mis equipos. Lo puso también como oferta. Eso también forma parte del contrato, así no se recoja en el contrato, ¿ya? Y otros documentos que establezcan obligaciones para las partes como declaraciones juradas, garantías, etc. Toda esa información forma parte del contrato. La norma establece también que el contrato, de manera obligatoria, debe contener las siguientes cláusulas. Las cláusulas referidas a las garantías. ¿Para qué? Para poder saber si se presentaron o no se presentaron garantías para la suscripción del contrato. El otro día estábamos haciendo la supervisión, la auditoría de cumplimiento a un expediente de contratación donde el contratista no había presentado garantías, solamente solicitó las retenciones cuando no procedía. Sin embargo, la entidad, en un evidente acuerdo, probablemente colusorio con el contratista, habían aceptado suscribir un contrato sin la presentación de esta garantía. Por lo tanto, es importante que esta cláusula sea incluida dentro del contrato, la referida a las garantías. También la cláusula referida a la anticorrupción, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. La cláusula referida a la solución de controversias, es decir, ¿a dónde vamos a someter nuestras controversias? ¿Qué vamos a hacer si es que en algún momento nosotros nos peleamos? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿A qué institución arbitral? Consignemos la institución arbitral. Es lo que exige la norma, que debemos consignar la información respecto a la solución de controversias. Adicionalmente, también deberemos incluir la cláusula de resolución por incumplimiento. En el caso de los contratos de obra, adicionalmente, se deben incluir las cláusulas que identifiquen los riesgos que puedan ocurrir durante la ejecución contractual, así como quién será la parte que va a asumir los costos, digamos, o quién va a asumir esos riesgos. Correcto, Carlos. El contrato entonces es integral, se va a formar por el documento que lo contiene y por todos aquellos documentos que se hayan generado producto del procedimiento de selección. Bases, oferta y cualquier otro documento que establezcan obligaciones para las partes. La norma actualmente establece de manera obligatoria, lo cual antes no lo hacía, y yo creo que esto, más que una obligación textual, debería ser una obligación como la de un principio, ¿no? Es decir, que debería tenerse por puesta sin que la leamos. Pero el legislador, ante la crisis realmente que estamos viviendo, más allá de la pandemia, la crisis de corrupción que existe en nuestro país, en las entidades públicas, ha creído por conveniente obligar a las partes a consignar dentro de las bases la cláusula referida a la anticorrupción. Y esta cláusula tiene tres componentes. El primer componente está referido a la declaración del contratista de que no ha habido, ni de manera directa ni de manera indirecta, algún negociado o cualquier pago o beneficio en relación al contrato. Es decir, no hubo coima. He ganado limpiamente este procedimiento de selección.
no hubo ningún pago, no ha habido ni de manera directa, ni mi funcionario, ni mi representante, ni mis socios, ningún integrante de mi empresa ha pagado o ha negociado para obtener algún beneficio. Ese es el primer componente. Un segundo componente es que la empresa o la persona que haya ganado la buena pro y que va a suscribir el contrato, se obliga a conducirse en todo el momento de la ejecución contractual con honestidad, probidad, veracidad e integridad, y que se compromete a no cometer actos ilegales o de corrupción, ya sea de manera directa o indirecta. Entonces tenemos allí dos componentes, ¿no? Una en la que declare que no se portó mal y otra en la que declare que se va a seguir portando bien. O sea, son dos momentos, ¿no? Hacia adelante. Y el tercer componente, que tiene que ver con el compromiso del contratista de que si es veedor de cualquier acción incorrecta, si es que él es testigo de cualquier conducta ilícita o corrupta, deberá dar cuenta inmediatamente a las autoridades competentes. Y además que va a adoptar medidas técnicas de su organización para poder evitar los referidos actos de corrupción o prácticas colusorias o ilícitas. Entonces, estos son los tres componentes que tiene la famosa cláusula de anticorrupción. Y algo interesante de esta cláusula, que muy pocas entidades lo utilizan, a pesar de que es una herramienta muy buena, la norma textualmente establece que el incumplimiento de la obligación establecida en estas cláusulas, ¿sí?, da el derecho a la entidad de resolver automáticamente el contrato y de pleno derecho. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros en las siguientes sesiones veamos la resolución del contrato, vamos a verificar que hay un procedimiento para la resolución del contrato. Es decir, la entidad no puede amanecer y decir, quiero que el contrato se declare resuelto. No, tienen que haber causales expresamente establecidas en la norma y se tiene que seguir un procedimiento que lo vamos a ver en los módulos siguientes. Pero en el caso específico de la cláusula anticorrupción, es decir, que hayan prácticas corruptas que se detecten por la entidad podría dejar resolver el contrato de pleno derecho. Solamente la entidad debería, en este caso, remitir una comunicación informando que se ha producido la resolución del contrato, pero sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a las que se diera lugar. Entonces, hay muchas entidades que tienen aquí la herramienta para poder resolver contratos que hayan sido vulnerados, en los que hayan sido vulnerados la cláusula anticorrupción. En cualquiera de la etapa. En el proceso, durante la ejecución contractual o que se haya detectado alguna de las autoridades proviene un acto colusorio o un acto ilegal. Esa es entonces la famosa cláusula de corrupción que se debe establecer de manera obligatoria y que se piensa o que se ha pensado van a disminuir los casos de corrupción en nuestro país. Esperemos realmente que esté surtiendo efectos, ¿no? Aunque por allí tengo mis dudas, ¿no? El contrato de consorcios. ¿A qué me refiero con el contrato de consorcio? El consorcio es una ficción jurídica. ¿Y por qué digo ficción jurídica? Porque el consorcio jurídicamente no existe. ¿A qué me refiero con que no existe? No se registra ante registros públicos, no tiene una existencia propia, solamente existe para el procedimiento de selección en el cual se está suscribiendo el contrato. Nace con el procedimiento, nace evidentemente con el contrato de consorcio y culmina cuando ese procedimiento de selección o ese contrato ha culminado, ¿ya? ¿En qué consiste
este contrato de consorcio, en que dos o más personas, naturales o jurídicas, se unen para poder sumar sus esfuerzos y poder participar en un procedimiento de selección como si fuesen una sola persona, a través de la conformación de un consorcio. Esta promesa de consorcio, cuando participan en el proceso, solamente es necesario presentar una promesa de consorcio. Una vez que han sido adjudicados con la buena pro y consentida o administrativamente la buena pro, tienen la obligación de formalizar esa promesa a través de un contrato y deben formalizarlo a través de la legalización de firmas. El consorcio tiene la obligación de designar un representante común, quien va a ser el único autorizado de poder realizar comunicaciones o cualquier intercambio de información con la entidad. Por lo tanto, ninguna otra persona, a diferencia del representante legal, estará facultado a poder realizar alguna coordinación con la entidad. Tenemos la directiva de los consorcios, que es la directiva 05 del año 2019, que son las disposiciones aplicables a los consorcios. ¿Correcto? Este documento también se solicita para la firma de contrato en el caso, pues, el participante haya sido un consorcio. Vamos a leer la pregunta de su compañero Wilder. Wilder dice, si el ganador cumple con las cláusulas, pero la otra parte no cumple con esas cláusulas, ya, ¿qué es lo que tenemos? Regresamos a la cláusula anterior. ¿Qué es lo que deberías, Wilder, si tú eres el contratista y tú estás cumpliendo con no haber hecho ninguna práctica colusoria, ni haber hecho ningún pago? ¿Qué es lo que te corresponde en el supuesto de la cláusula anticorrupción? Si es que tú no tienes prácticas corruptas, pero ves que la entidad sí. ¿Qué es lo que corresponde? Corresponde lo que establece en el literal C de lo que hemos mencionado en la cláusula anticorrupción. Es decir, informar a las autoridades justamente esa conducta ilícita o corrupta, ¿ya? Para que pueda, en este caso, tomarse las acciones del caso. Puedes denunciar a la Contraloría, puedes denunciar a la misma entidad si es que los funcionarios tienen un rango menor, porque evidentemente si es que el funcionario mayor es el corrupto, ¿a quién vas a denunciar, no? Tendrías que denunciar allí a su órgano de control interno o a la Contraloría o al Ministerio Público para que puedan tomar las acciones del caso. Bien, hablamos entonces del contrato de consorcio, que es un documento que también debe presentarse para la firma de contrato. ¿Tienen alguna pregunta respecto, ya que estamos tocando el tema de los consorcios? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda respecto de cómo funciona este tema de los consorciados? Si no, igual les dejo entonces que la directiva vigente para el tema de los consorcios es la directiva número 05 del año 2019. Los contratos de consorcio deben ser con firmas legalizadas. Con firmas legalizadas debe ser, ¿ya? El contrato de consorcio debe ser con firmas legalizadas. Es un contrato. Su compañera Verónica pregunta en tema de educación. Verónica, me gustaría que completes tu pregunta o tu comentario, porque como está suelto así, no lo entiendo. Joyce pregunta, ¿el representante común podría cambiar entre los consorciados? No. Podrían cambiar, dices tú, al representante común. Podrían cambiarlo, sí, a través de alguna modificación. Sí pueden cambiar el representante común. Y no necesariamente tiene que ser uno de los consorciados, ¿ah? No necesariamente uno de los consorciados es el representante común. Podría ser un tercero. Su compañero Giorgiani, ¿siempre tiene que ser presencial la firma del contrato o también se puede utilizar firma electrónica?
Eso va a depender de la notaría que te legalice las firmas, ¿no? Si la notaría tiene habilitada lo de las firmas electrónicas, podrá legalizarla de esa forma, ¿no? Si no, entiendo que va a tener que ser presencial, porque si no, no van a poder legalizarla. Solo hay consorcios entre, su compañero Neisser hacía otra pregunta, ¿solo hay consorcios entre personas jurídicas o también entre personas naturales? Acaba de mencionar Neisser que en los consorcios es la unión de dos o más personas naturales o jurídicas. Pueden unirse dos o más personas naturales, dos o más personas jurídicas o viceversa. Una jurídica con una natural o varias jurídicas con varias naturales. No hay ningún inconveniente. Su compañera Roxana pregunta, ¿el representante común puede ser un tercero con poder? Por supuesto, Roxana, el representante común puede ser un tercero. No necesita un poder especial porque ese documento, primero, en la promesa de consorcio, van a designar quién es el representante común. Y en el contrato de consorcio van a establecer cuáles son las responsabilidades, en este caso, porque solamente va a ser un representante para efectos de los pagos, para efectos de las comunicaciones, etc. Su compañero Wilder pregunta, ¿y en un consorcio y la municipalidad es cuánto tiempo de vigencia? Lo que dure el contrato. El contrato de consorcio tendrá una duración igual a la que tenga la duración del contrato. Si el contrato se extiende, el contrato de consorcio se entiende también que se seguirá extendiendo. Bien, chicos, avanzamos entonces, ya no tienen más dudas respecto del consorcio. Su compañero Víctor pregunta, ¿todas las empresas del consorcio deben cumplir con la capacidad máxima de contratación o basta que uno de ellos? Depende. En este caso podrían sumar, ¿correcto? Tendrían que sumar para poder participar, si es que no lo completa uno solo. ¿Ya? A la pregunta de su compañero, pregunta, ¿todas las empresas del consorcio deberán cumplir con la capacidad máxima de contratación? Depende, ¿no? Si justamente para eso nos unimos, para completar la capacidad que nos están pidiendo porque solo no podemos. Entonces, tendríamos que comprometernos a ejecutar todos y tendríamos que acreditar nuestra capacidad de acuerdo a lo que estemos participando. Su compañero Milton pregunta, ¿se pueden realizar modificaciones en los contratos en general en la parte de la ampliación o reducción? Sí, Milton, pero eso lo vamos a ver en las clases siguientes cuando hablemos de las modificaciones del contrato. Vamos a ver que se pueden hacer tanto ampliaciones como reducciones y hay un porcentaje. Muy bien. Tranquilos que recién estamos en la suscripción del contrato. Vamos a revisar algunas opiniones en relación al tema de la suscripción del contrato y en este caso básicamente como estamos hablando de los consorcios, a la participación de los consorcios, ¿no? ¿Ya? Y a la responsabilidad también que tienen los postores para suscribir el contrato. Aquí está lo que les había mencionado. ¿Se acuerdan cuándo somos participantes? Cuando nos inscribimos en un procedimiento de selección, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuándo somos postores? Cuando presentamos ofertas, ¿no es cierto? Cuando presentamos ofertas, correcto. ¿Y cuándo somos contratistas? Cuando suscribimos un contrato, ¿no es cierto? Allí somos contratistas. Lo máximo a mi clase porque están atentos y están pues, están en todas ahí, ¿no? Entonces ya sabemos cuándo somos participantes, postor y contratista. Perfecto. Entonces, la norma establece que para ser participante, postor o contratista es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, siendo responsabilidad de mía, o sea, mi responsabilidad como postor o como participante o como contratista, mantener vigente mi inscripción en el registro. En cualquiera de estas etapas, ya sea cuando esté participando, cuando esté presentando ofertas o cuando esté suscribiendo el contrato, ¿ya? Entonces, tendría que ser enteramente mi responsabilidad. Pero también es obligación de la entidad, en este caso,
de verificar esa inscripción se encuentre vigente en el registro. ¿Por qué? Porque esa información puede validarse tranquilamente en la plataforma del SEAS. Así es que no solamente basta que el postor te diga que sí está vigente, sino es que además es responsabilidad también de las entidades verificar esa información. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Y por qué traigo la alusión a esta opinión que es muy interesante? Sucedió una vez que el postor, para firmar contrato, alcanzó a la entidad su constancia de no estar inhabilitado para contratar con el Estado y se verificó en el sistema efectivamente, por eso le dieron la constancia, que estaba habilitado para ser participante, postor o contratista. Se suscribió el contrato, pero cuando se quiso registrar el contratista estaba inhabilitado, ya no se podía registrar el contrato. Entonces, recién en ese momento se pusieron a verificar y en efecto, pues, se le había impuesto una sanción justo el día que iba a suscribir el contrato. Pero evidentemente el contratista sacó su constancia a temprano, ¿no? A primeras horas, y la presentó para suscribir el contrato. Y cuando se hizo el registro, evidentemente el contratista ya había obtenido su constancia. Por eso digo entonces que no solamente basta que el contratista presente las constancias, sino es que es responsabilidad de la entidad verificarlo. Entonces, como recomendación, si tú eres funcionario de la entidad y vas a suscribir un contrato, lo mejor que debes hacer es verificar al momento en que vas a suscribir su RNP en línea, captura de pantalla o imprimes y lo anexas a tu expediente para que no tengas ningún problema de responsabilidades. ¿Ya? Su compañera pregunta, dice, ¿y el postor o contratista pueden actualizar su información en cualquier momento? Del RNP, por supuesto, en cualquier momento. Es más, no pueden, sino deben, porque la obligación de los proveedores del Estado es mantener actualizada la información y deben registrarla ante el RNP en todo momento. Su compañera Yolanda pregunta, ¿qué pasa si en el proceso de ejecución se vence el Registro Nacional de Proveedores? La norma solamente precisa que en este caso tendría que renovarse, ¿no es cierto? Lo único que va a pasar es que tenga que renovarse, porque tu obligación es al momento de participar, al momento de presentar tus ofertas y al momento de suscribir tu contrato, ¿ya? Entonces, si se vence, tendrás que... Y además su compañero Víctor acaba de decir algo muy importante, Víctor, ¿no? No vence, porque ya hemos dicho, ¿no es cierto?, que cuando hemos visto el módulo del Registro Nacional de Proveedores, que la vigencia del RNP es indeterminada. Pero lo que sí podría pasar es que te suspendan. Un ratito, allí sí, eso sí podría pasar, porque tal vez te han pedido información y tú no la has presentado, ¿cierto? O lo que podría pasar también en la ejecución contractual es que te sancionen y ya no estés habilitado para contratar con el Estado. ¿Qué creen ustedes que pasaría en este supuesto con ese caso? ¿Qué hacemos? Tenemos un contrato vigente, lo estamos ejecutando y me han sancionado. Me han impuesto una inhabilitación de 24 meses para contratar con el Estado. ¿Qué hacemos? A ver, ¿qué hacemos? Claro, su compañero Neisser dice, si me han inhabilitado, apelo, pues no, claro. Pero ¿qué hacemos con la ejecución contractual? O sea, ¿qué hacemos nosotros como entidad? Resolvemos el contrato, lo declaramos nulo, ya no le pagamos. ¿Qué es lo que hacemos? Nada. Nosotros como entidad seguimos con el contrato porque ya suscribimos un contrato con el contratista y si lo han sancionado después del contrato, nada tiene que ver con el contrato que ya suscribió. Tiene la obligación de cumplirlo y continuarlo y por lo tanto yo también tengo la obligación de pagar. ¿Ya? Así es. Basta que esté habilitado para la firma de contrato. Así es, Milton. Lo que importa es que el RNP esté vigente en esos momentos, cuando se inscribe, cuando presenta ofertas y cuando suscribe un contrato, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, esta opinión del año 2016 explica también que las entidades
son responsables de verificar esta inscripción o esta habilitación, ¿ya? Roxana, el RNP no tiene vigencia, es decir, no tiene culminación, es de un periodo indeterminado. Te inscribes una sola vez. Lo que pasa es que a veces se confunde porque anteriormente la vigencia era de un año y todos los años había que renovar. Ya desde la norma, desde la modificación última, hace más o menos 3 años, puede ser 4 años, se estableció que el RNP es indeterminado. Te inscribes una sola vez y esa vigencia es indeterminada. Su compañera Joyce dice, ¿el RNP puede cambiar en cuestión de horas? No debería, Joyce, no debería, porque debería estar registrado, pero sin embargo puede pasar. ¿Por qué? Porque el RNP se puede habilitar con la información que envía el Tribunal de Contrataciones. Vamos a imaginar que el Tribunal de Contrataciones verifica y emite una sanción el día de hoy. Mientras la pasa al RNP para que la registre, hay un periodo de tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es lo que podría pasar, ¿no? Un desfase. Y lo que pasó en esa ocasión que les comento es en efecto que hubo un desfase, porque el postor tranquilamente sacó su constancia. Y sin embargo, ya estaba allí la resolución para la resolución que lo sancionaba. Su compañera dice en la mañana, o sea, sí, Joyce, en este caso en específico, puntual, no sé si habrán pasado más veces, pero en este caso en específico, eso fue lo que sucedió. Y felizmente, la entidad también había capturado las pantallas para poder deslindar responsabilidades, porque evidentemente todos dijeron, oye, no puede ser posible, pero felizmente tenían las capturas de pantalla del día, de ese mismo día, en la mañana, 9 de la mañana, y de pronto en ese mismo día aparecía ya en la tarde registrada la sanción. Entonces, evidentemente, el OCE hizo los oficios, igual determinaron responsabilidades al interno, porque dijeron que eso no podía suceder, pero en este caso en específico, eso fue lo que pasó. Bien, avancemos entonces y veamos qué es lo que pasa cuando pasaron los 8 días y el contratista presentó los documentos para firmar el contrato, ¿ya? ¿Cuántos días tiene la entidad para suscribir? A ver, vamos recordando lo que acabamos de mencionar hace un momentito. Decimos, correcto, ¿no es cierto? 2 días, ¿cierto? 8 tengo yo para presentar. Ya, yo cumplí con presentarlo. Se supone que tengo que esperar 2 días para que la entidad me llame a suscribir el contrato. ¿Qué pasa si ya voy por el tercer día y la entidad no me ha notificado, ni me ha llamado, ni me ha dicho nada? ¿Qué es lo que debemos hacer? En este caso, lo que debemos hacer nosotros como postores es requerirle a la entidad, ¿sí? A través de una cartita, ¿correcto? A través de una carta decirle, oye entidad, yo te sigo esperando para firmar contrato, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hemos firmado contrato? Te voy a dar un plazo, yo como postor, de 5 días para que podamos perfeccionar ese contrato, ¿ya? Entonces, se le notifico y espero para poder suscribir el contrato. Pero, ¿qué pasa si se vencieron esos 5 días que yo le había otorgado como postor? ¿Correcto? Y no se suscribe el contrato. En este caso, el futuro contratista, que no va a ser contratista, ya tiene la facultad de dejar sin efecto el otorgamiento de la buena pro, con lo cual deja de estar obligado a la suscripción del mismo o a la recepción de la orden de compra o de servicio. Si la entidad después quiere firmar contrato y el contratista ya no quiere, se enojó y dice, no, ya no quiero, ya no le va a pasar nada al contratista, es decir, ya no le van a poner sanción porque en este caso ha sido negativa de la entidad, ¿ya? Su compañero segundo pregunta, ¿necesariamente 5 días? Sí, necesariamente 5 días,
pero no es obligatorio que tú como postor le requieras. Es decir, si tú tomas la decisión de querer seguir esperando a la entidad, le notificas. Y el plazo que tienes que darle son 5 días. Pero si tú no quieres, es decir, no te llaman en los 2 días, simplemente tú podrás decidir si es que no suscribes el contrato. ¿Ya? Su compañera Joyce pregunta, ¿y si el postor requiere a la entidad pero no presenta sus documentos, pues nunca fue requerido? Joyce, no, la entidad no debe requerir los documentos. Ya desde la modificación de la 3022.5, ¿ya? Ya no existe la obligación de que la entidad tenga que notificarle al contratista y decirle, por si acaso, ya consentimos la buena pro, presenta tus documentos. Ya no existe. Antes, en el decreto legislativo 1017, la entidad tenía la obligación de mandarle una carta al postor y decirle, postor, tienes tantos días para presentar tus documentos. Actualmente no existe esa obligación para la entidad. El único responsable de verificar que en la plataforma se haya consignado el consentimiento de la buena pro es el futuro contratista. Una vez que verifica que se ha consentido, él sabe que tiene 8 días para la firma de contrato, para presentar documentos. Por lo tanto, si no he presentado documentos, no puedo exigir la firma de contrato porque al haber pasado los 8 días sin presentar esos documentos, habré perdido automáticamente la buena pro. ¿Correcto? Entonces es obligación mía como postor revisar que esa buena pro se haya declarado consentida. Tu compañero Percy pregunta, ¿y si no tengo la intención de dejar sin efecto el contrato, pero la entidad demora en llamarme para firmar contrato? En ese caso, hay inclusive una opinión, Percy, en ese caso, si tú como contratista igual quieres firmar contrato, no hay problema, lo puedes firmar sin ningún problema, ¿ya? Siempre y cuando evidentemente la entidad quiera, ¿no? Vamos a imaginar, presentaste los documentos dentro de los 8 días. Pasan 2 días y la entidad no firma contrato, ¿correcto? Entonces tú le requieres y le dices, te voy a dar 5 días más para firmar contrato, y la entidad no firma contrato. Tú después dices, bueno, ¿sabes qué? Le voy a mandar una carta diciéndole que ya dejé sin efecto mi buena pro. Y al día siguiente te llaman y te dicen, ¿sabes qué? Ya, vamos a firmar contrato. ¿Firmas o no firmas? Depende única y exclusivamente de ti, como postor. Si tú ya no quieres firmar contrato, ya habrá desaparecido cualquier responsabilidad para ti. Por lo tanto, ya no estás obligado a suscribir el contrato. ¿Ya? Tenemos otra pregunta. Su compañera Joyce dice, a ver, creo que viene de arriba la pregunta, ¿no, Joyce? Y si el postor requiere, tiene que revisar la plataforma. Claro. Joyce pregunta, ¿y si no registra el consentimiento? Ya dijimos, si no registra el consentimiento, no computas los 8 días. No empiezas a contar los 8 días hasta que recién se consiente. ¿Ya? Por eso es que la norma es clara. Tiene que ser de que se haya registrado. Y esto es bueno porque a veces resultaba que la entidad no registraba, en este caso, la buena pro consentida, y el contratista seguía corriendo sus plazos. ¿Y por qué es importante el consentimiento? ¿Saben por qué? Porque recién una vez que esté consentido, en él se hace, recién el postor va a poder tramitar sus constancias, va a poder tramitar sus garantías, va a poder tramitar todos los documentos. Y si la entidad no lo ha consentido, ningún banco le va a dar una garantía y ni el OCE le va a dar sus constancias de no estar inhabilitado para suscribir con el contrato. Por eso es que el plazo se computa a partir de que la entidad haya registrado en el SEACE el consentimiento de la buena. ¿Ya? Dice Georgiani, ¿no hay alguna sanción para la entidad por no notificar la contratista por el primer contrato? Son responsabilidades internas a través de los diversos procedimientos sancionadores internos para que en este caso puedan sancionar al proveedor, al funcionario responsable.
Otra sanción, entre comillas, que tendría la entidad es que si no firma el contrato, vamos a imaginar ya, como su compañero preguntaba, la entidad no firma el contrato y luego después de 8 días lo llama el contratista y le dice, ya sabes qué, sí quiero firmar. Y el contratista le dice, no, ya no quiero, porque, ¿sabes qué? Ya los productos los vendía a otra entidad, ya no voy a suscribir el contrato. ¿Qué es lo que va a pasar? La entidad se va a quedar sin proveedor, ¿cierto? Porque simplemente se ha negado a suscribir un contrato. Su sanción, digamos, es que no va a poder convocar nuevamente ese proceso en el ejercicio presupuestal, porque él se ha negado a suscribir un contrato sin justificación alguna. ¿Y hay sanción por no registrar el consentimiento? Vuelvo a repetir que las sanciones para el OCE no sanciona a funcionarios. Quien sanciona a funcionarios es, bueno, hasta antes de la resolución del Tribunal Constitucional, la Contraloría, o ahora los titulares de la entidad a través de su procedimiento administrativo disciplinario por alguna falta en el ejercicio de sus funciones. No puede otorgarle al segundo postor. Su compañero menciona, dice, no podrá otorgarle al segundo postor. No, porque en este caso ya la entidad se habría negado a suscribir un contrato. Y lo que tendría que hacer para otorgarle al segundo postor es que el primero no haya suscrito el contrato, ¿cierto? Por eso es que, digamos que esa es la sanción que no va a poder la entidad llamar al segundo. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué pasa si es que el postor es el que pasa en esos 8 días y no presenta los documentos? Si no presenta los documentos, fíjense aquí, ¿ya? A diferencia de la entidad, ¿no? ¿Qué pasa si la entidad no firma? Nosotros le pedimos, por favor, que firme, ¿no es cierto? Nosotros le damos un plazo para que firme. Si nosotros como postores no presentamos los documentos, perdemos automáticamente la buena pro. La entidad no nos va a decir, oye, por favor, presenta, pues, o te doy 5 días más para que presentes. Allí no va a ser posible. No presentamos los documentos y simplemente, en este caso, el procedimiento habrá quedado, si es que hay otros postores, tendrá que llamarse al segundo postor y si no, en este caso tendrá que declararse desierto, ¿ya? Su compañero pregunta, y en el caso, claro, el proceso tendría que quedar ni siquiera desierto, si no ellos van a tener que cancelarlo. Ya, volvemos entonces. Si el postor no presenta los documentos para la firma de contrato, pierde automáticamente la buena pro. Y en los 3 días siguientes se tendrá que llamar al postor que ocupó el segundo lugar para que vuelva a presentar sus documentos dentro de los mismos casos que hemos visto, es decir, 8 días, ¿ya? Y si en este caso no presenta los documentos o no suscribe el contrato, se declarará desierto. Igual, si es que no hay un segundo postor, de frente se declarará desierto. Recuerden que cuando el postor pierde la buena pro, también puede apelar, también puede impugnar esa pérdida de la buena pro. Vamos a imaginar que yo he presentado todos los documentos para la firma de contrato y la entidad me dice, no, te ha faltado un documento. Y yo le digo a la entidad, pero entidad, yo he presentado todo completo. No, no lo has presentado y pierdes automáticamente la buena pro. La registran y en el CAC y me quitan la buena pro. Esa buena pro yo la puedo impugnar, ¿ya? Yo puedo apelar y decir que no estoy de acuerdo y sustentar, ¿cierto? Bien. Bueno, esto de aquí ya es para el tema del inicio del plazo de ejecución, lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿ya? Porque esto ya corresponde, una vez que ya hemos firmado el contrato, ya el contrato está oleado y sacramentado, vamos a ver en la siguiente sesión cómo empieza y desde cuándo empieza a regir la vigencia del contrato o el plazo de ejecución contractual, que no necesariamente va a ser el mismo. Porque una cosa va a ser la vigencia del contrato
y otra cosa va a ser el plazo de ejecución contractual, tanto en el caso de bienes y servicios como en el caso de obras. En el caso de obras, la siguiente clase igual vamos a verificar cómo sucede el inicio de la ejecución de la obra. Vamos a ver que no inicia con el contrato, sino es que después de este plazo, de esta suscripción del contrato, hay un plazo todavía para seguir cumpliendo con ciertos requisitos que lo vamos a analizar en la siguiente clase, para recién poder decir que vamos a iniciar la ejecución del contrato de obra. Su compañero Percy pregunta, si presento una garantía con fecha dentro del plazo de 8 días, pero la entidad la observa y luego la entidad financiera vuelve a emitir, pero con fecha diferente, ¿tendría algún inconveniente? Ninguno, Percy, porque incluso recuerda que si tú tienes los 8 días para presentar los documentos y te observan, te van a dar un plazo no mayor a 4 días para que tú puedas subsanar. Por lo tanto, no habría inconveniente que la nueva carta tenga, la nueva garantía tenga la fecha posterior, porque vas a estar dentro del plazo que se te ha otorgado para subsanar esa observación. ¿Ya? Muy bien. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta respecto al plazo o al procedimiento o a la formalidad para la suscripción del contrato? ¿Tienen alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces, si no hay preguntas, los dejo para que ya puedan hacer sus planes para celebrar el día de mañana el cumpleaños a nuestro querido Perú, pidiéndoles bastante responsabilidad. Acuérdense que todavía estamos con cierta cuarentena, debiendo tomar el distanciamiento adecuado, y en Piura están desobedeciendo bastante, así que no se vayan a reunir, no vayan a hacer fiestas, no hagan quedar mal a su ciudad, por favor. Listo, chicos. Nos vemos. Buenas noches. Chao, Joana. Hasta luego, Victoria. Gracias.